Ya, por. Afuera que tenemos. No sale de allá. Hermano, no. Afuera más peligroso, hermano. Cuidado. Ay, Dios. Ay, Dios. Ya, por favor, ya. Ya, Dios mío, ya. Ya. ¿El doctor dónde está? Aquí vamos, aquí están los compañeros, mira. Aquí acabamos de salvar un bebé. No es mentira, mira, aquí hay 3 niños. Vente, mi niño, vente para acá, ven. 3 niños. Vente para acá, papá. Quédate aquí, papá. Quédate aquí. Ahí, Marwi, agarra a los niños, ¿oíste? Otra niña más. Eso. Vente, mami, vente. Somos 3 ahí. Somos 3. ¿Son hermanos? ¿Ustedes? Sí, somos 3. Sal. Quédate ahí para ahí. Quédense ahí para alumbrarlo. Quédense ahí. Ya ustedes no tienen pierna partida ni nada. Ustedes están finos, gracias a Dios. Sí, estamos bien. Ya tú saliste. Listo. Véngase. Mi Señor, tú eres misericordioso. Falta mi hijo, hoy te va a... Tu hijo también está aquí. Ya vamos poco a poco, hijo. Aquí estamos sacando. Aquí llegan las ayudas, niños. Hay que tener fe. Mira, aquí tenemos estos sobrevivientes, estos niños, mira, de Dios. Comenzamos las noticias el día de hoy con algunas de las imágenes, de las dramáticas imágenes que ha dejado este doble terremoto que afectó y que sacudió a Venezuela y que hasta el momento está dejando más de 160 fallecidos, Humberto. ¿Cómo estás, Pati? Así es, muy buenas tardes. Es una tragedia, por supuesto, que enluta al país. Un doble terremoto, el primero de magnitud 7.2 y menos de un minuto después, otro remesón más potente aún de 7.5 grados. Soledad Güero nos acompaña a esta hora también para revisar el alcance que ha tenido este terremoto, este doble terremoto. Sole, muy buenas tardes, que no solamente ha afectado a Caracas, sino que también a la costa central de Venezuela, ¿no? Claro, las imágenes con las que abríamos ahí el noticiero hablan por sí solas del impacto que generó el momento del sismo, la devastación que todavía no se ha terminado de cuantificar. Ya son 164 las víctimas fatales que ha dejado ese doble terremoto, con algunas predicciones que son bien escalofriantes, porque incluso desde el Servicio Geológico de Estados Unidos, donde monitorean este tipo de situaciones, ya han dicho que por la magnitud del sismo y también tomando en cuenta las zonas que se han visto afectadas, ellos creen que la cantidad de víctimas fatales podría fluctuar entre 1.000 e incluso 10.000, los pronósticos más pesimistas, y todo esto además sumado a la situación que está atravesando el país, con una crisis humanitaria que ha hecho además que los hospitales no den abasto a la hora de atender a las personas heridas, y además con problemas que ha habido en términos de comunicación, porque sabemos además que hay algunas redes sociales que están bloqueadas, que ha habido muchos problemas además para tanto quienes están dentro de Venezuela como quienes están fuera del país para poder comunicarse con sus familiares. Incluso desde Naciones Unidas hicieron ahí un llamado a poder restablecer en cuanto antes ese tipo de servicios, a desbloquear además internet, porque aquí dijeron estamos hablando de un tema que es prácticamente de vida o muerte. Sí, hay muchos desaparecidos, están subiendo ahí imágenes de redes sociales para ver si es que alguien tiene alguna información, pero claro, están todos estos problemas para comunicarse, el tema de internet. Gente que está aquí en Chile también que quiere saber sobre sus familiares que están en Venezuela y que hasta esta hora no han podido tener ningún contacto. ¿Y qué más se sabe sobre el terremoto en sí? Porque llama mucho la atención que es un doble terremoto. Doble ¿sí? terremoto. No es que haya sido una réplica fuerte. Sí, aquí quizás estamos más acostumbrados primero a un gran terremoto y después varias réplicas posteriores. Aquí lo más llamativo fue además la escasa diferencia entre ambos sismos. Primero uno magnitud 7.2 y después
casi 40 segundos después vino el segundo sismo y además en el mismo epicentro. Eso también ha sido ahí objeto de comentarios por parte de quienes estudian este tipo ¿Es La de Guaira el fenómenos. sector más afectado? La Guaira es el sector más afectado, ahí al lado de Caracas, es además una zona costera, al menos se había descartado inicialmente alerta de tsunami, pero la información oficial además demoró muchísimo en llegar. En la noche habló la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. Inicialmente la cifra de víctimas fatales daba cuenta de 32 fallecidos, pero ese número de víctimas no incluía La Guaira, que es donde se concentra la mayor cantidad de personas afectadas, y por eso hoy día en la mañana nos despertamos con la información de que las víctimas fatales se habían elevado a 164. Y con una proyección más brutal todavía, porque algunos señalan que esto podría multiplicarse en varios números, digamos. Claro, Podrían ser muchos más muertos. Claro, lo que mencionaba inicialmente de lo que decía el Servicio Geológico de Estados Unidos, que incluso no descartan que pueda ser más de 100.000. Hablaban de entre 1.000 y 10.000, pero dicen que existe una posibilidad menor. De todas formas, ellos hacen porcentajes con estimaciones. ¿Ya? Y dicen que hay un 92% de probabilidad que haya 1.000 fallecidos. Ya. 59% que las víctimas puedan llegar a 10.000, pero no descartan cifras por sobre las 100.000 personas fallecidas. Y Todos qué estos cálculos, impresionante, sí, Sí. Porque por eso te preguntaba qué más se conocía técnicamente Claro. de estos terremotos. Aquí porque... primero para que entendamos bien esos cálculos, no solo se toma en cuenta la intensidad del terremoto, ¿Ya? sino la densidad de la población de las zonas que se han visto afectadas. Porque Claro, y al también- estar tan cerca de Caracas es más Exacto. complejo el tema. Sí, porque vimos ahí edificios completos que derrumbados. Mira, leí algunos datos que entregan desde el Servicio Geológico de Estados Unidos. Mira, ahí está La Guaira, Oye, esa Pati. imagen aérea, sí, muestra cómo quedó La Guaira, en la zona más afectada, y son profundidades de estos terremotos de entre 10 a 20 kilómetros bajo la superficie, lo que explica por qué provocó tanto daño, pero además que en esa región no se registraba un evento de esta magnitud desde hace más de un siglo. Claro, desde 1900. Desde 1900 que solo ha habido 5 sismos bordeando ahí la magnitud 7, quizás el más destructivo, más reciente, fue en 1967, pero fue con mucha menor magnitud 6.6, pero de todas formas había sido muy destructivo. Ese quizás el antecedente más reciente que muchos tenían, porque si bien en los últimos años ha habido otros sismos de magnitud 7, habían sido una mayor profundidad, 158 kilómetros de profundidad, si mal no recuerdo el último de ellos, y acá fue de solo 10, fue muy superficial, y en parte esa misma superficialidad es lo que explica el nivel de destrucción. Y también aquí sí hay que tener presente que Venezuela sí registra actividad sísmica, porque está situado entre la placa del Caribe y la placa sudamericana, pero acá también sabemos que si bien Venezuela cuenta con investigadores, cuenta con normativas antisísmicas, eso muchas veces no se pone en práctica, y acá también mucho se ha hablado de cómo en ciudades como Caracas hay varios sectores donde han ido creciendo, ya sea a través de procesos de autoconstrucción incluso, que han estado además acompañados de falta de fiscalización, y todos esos problemas pueden explicar por qué el impacto, tomando en consideración todos los factores que ya explicábamos, han sido tan destructivos. O sea, solo para que se hagan una idea, en La Guaira, que es una de las zonas más afectadas, y uno ve esta imagen panorámica, solo en esta ciudad se derrumbaron más de 100 edificios, según entregan datos desde la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de los Asuntos Humanitarios. 100 edificios. Y esa misma oficina es la que indicaba que antes del terremoto habían cerca de 8 millones de personas en Venezuela que necesitaban ayuda humanitaria, antes del terremoto. O sea, los días y semanas que van a venir posteriores a estos terremotos en Venezuela van a ser muy dramáticos en cuanto a la ayuda a la gente, dónde va a vivir, los espacios de albergue, con esto que tú entregas, que son cerca de 100 edificios que están en el suelo.
O sea, es muy difícil lo que se vive. Por eso ahí desde Naciones Unidas ya han hecho un llamado a la colaboración internacional. Son varios los países que ya han comprometido su ayuda. El tema también es cuánto tiempo va a tardar en llegar, porque sabemos que entre las primeras 72 horas posteriores a un terremoto son horas que son vitales a la hora de poder encontrar supervivientes. Ha habido además muchos problemas por falta de maquinaria pesada, incluso han sido los propios vecinos, incluso periodistas que están ahí en el terreno que con sus propias manos han tenido que encargarse de la tarea de remoción de escombros. Pasemos ahora a escuchar también parte del relato de algunos testigos de venezolanos que experimentaron el momento en que se registró este doble terremoto en parte del país, para que pasemos a escuchar. Logré vestirme, que él me ayudó y todas las paredes agrietadas. Pudimos abrir la puerta como pudimos, una nube de humo que no nos dejaba ver. Y bueno, cuando bajamos el escenario era de película de terror. Afortunadamente la familia, mi esposa, la nieta, estábamos fuera del apartamento, del edificio, y cuando llegamos nos encontramos con que estaba totalmente destruido. Afortunadamente también los vecinos pudieron salvar su vida. Y ahí tenemos un registro que estamos ahora revisando de una pareja de adultos mayores que estaban ahí dentro de su vivienda. Vemos además que ella estaba ahí postrada cuando comienza a sentir el momento del sismo. Muchos venezolanos acá en Chile también cuentan cómo hay mucho adulto mayor solo en La diáspora Venezuela. venezolana ha salido del país en los últimos años, son los que mes a mes también envían, ¿no? Dinero para sus papás, muchas veces sus abuelos, y en este caso, claro, uno de esos ejemplos es que hay muchos adultos mayores que viven solos en sus casas. Exactamente, y ahí está cómo vivieron el momento en que empieza a moverse la tierra. Escuchemos parte del ambiente de ese registro. Dramático, ¿no? El registro, uno entiende también la desesperación de esas personas, adultos mayores, finalmente y afortunadamente, después del movimiento también se aprecia cómo fue el susto y no les pasó nada en su hogar. Sí, por suerte, pero claro, escuchábamos ahí en los testimonios el impacto, la impresión que a todos los que fueron testigos de aquello les produjo, y queremos también saber cómo se ha vivido el día después. Ya vamos a tomar contacto con el corresponsal Luis Carlos Parada. Luis Carlos, entiendo que estás ahora en La Guaira, en la zona más afectada, y quería partir también a ti preguntándote cómo estás, si ya te pudiste poner en contacto con todos tus familiares, tus seres queridos, y que nos relates también cómo viviste el momento del sismo y qué es lo que está ocurriendo hoy. Sí, gracias por la pregunta. Muy buenas tardes para todos ustedes allá en Chilevisión. Así es, durante más de 6 horas estuve tratando de comunicarme con mi familia durante la tarde y la noche de ayer, porque me encontraba justamente haciendo mis labores como periodista en el momento cuando ocurrió este terremoto de 7.1. Tuvimos que salir a la calle para resguardarnos debido a lo fuerte que fue el estruendo del sonido de este terremoto, que después de 50 años, el último terremoto que ha vivido Venezuela fue en el año 67, 50 años después nos vuelve a sorprender otro terremoto acá en Caracas, siendo el epicentro en la ciudad de San Felipe, en el estado de Yaracuy, a 30 kilómetros de esta entidad, y también un terremoto segundo de 7.5 en el estado Carabobo. Distintas réplicas se han registrado, más de 30, informaba Delcy Rodríguez, con más de 164 fallecidos y hasta el momento más de 900 heridos. Continúan, muchachos, las labores de rescate. Sin embargo, en nuestro recorrido que hemos hecho tanto en Caracas como en La Guaira, puedo reportar que la zona más afectada es Playa Grande, Catialamar, ubicada en el litoral central del país, a unos 30-40 minutos de Caracas. Esto es totalmente terrible lo que se está viviendo allí, las imágenes de cómo se encuentra devastada esta zona del litoral central, donde muchas de estas personas están desesperadas. Puedo reportar que ha habido saqueos, las personas han saqueado, algún grupo de delincuentes han saqueado farmacias reconocidas como el Farmatodo, también saquearon otro galpón donde se encontraban pacas grandes de alimentos y de enseres, y también para poder abastecerse. Sin embargo, esto es lamentable, que
medio de esta tragedia ocurren este tipo de situaciones. Sin embargo, también te puedo reportar que en medio de esta situación están pidiendo los lugareños apoyo de las fuerzas militares, policiales y también de las autoridades internacionales, como en este caso el gobierno de los Estados Unidos, el gobierno de Chile, el gobierno de México y otros gobiernos de las Américas han ofrecido ayuda para atender esta emergencia que ha sido decretada emergencia nacional desde ayer. El Estado Mayor fue aplicado por Delcy Rodríguez ante esta gran de personas que se encuentran atrapadas en los escombros. Sí, también tenemos entendido que fue la misma Delcy Rodríguez quien hizo un llamado a todo el personal de la salud a que acudiera a los hospitales sin tener que esperar un llamado, digamos, a que fueran a ayudar y a atender a las personas, porque estamos hablando que se conoce hasta el momento, momentáneamente, la cifra de fallecidos que supera las 160 personas, son 164, se dice que podría ser mayor, pero además que el número de heridos podrían ser millares, ¿no? Sí, incluso, qué buena que haces esa pregunta, porque también aparte de los heridos y los fallecidos, justamente en el litoral central, en La Guaira, hay una gran cantidad de personas desaparecidas. Muchas personas se encuentran desaparecidas y para la hora, ya pasada la 1:17 de la tarde, muchas personas no tienen cómo comunicarse porque justamente en esta zona donde fue afectada no hay señal telefónica, no hay internet. Entonces, por ende, también muchas personas se encuentran incomunicadas ante este terremoto que ocurrió hace más de 16 horas acá en Venezuela, que afectó fuertemente esta zona del país, muy cerca del aeropuerto internacional de Maiquetía, que se encuentra cerrado. El aeropuerto no está trabajando, se mantiene cerrado. También es importante señalar que las principales aplicaciones de transporte como Ridery y Yumi declararon que iba a hacerse el transporte gratuito a hospitales y a lugares de centros de salud para trasladar a los enfermos, también trasladar a las personas adultos mayores que puedan haber resultado heridas por este terremoto que se registró a Luis, de la tarde del día de hoy. Sí, veíamos algunas imágenes dramáticas, pero también esperanzadoras de algunas personas que eran rescatadas entre los escombros. Te quería preguntar qué está ocurriendo con esos equipos de trabajo que están tratando de ubicar a personas que están desaparecidas, sacarlas de entre los escombros. Sabemos que ahí el tiempo influye de manera determinante en poder rescatarlos con vida. ¿Dan abasto para lo que está ocurriendo a la magnitud de esta tragedia? Sí, realmente necesitamos apoyo de más personas que se puedan sumar. Incluso en La Guaira vimos muy pocos funcionarios trabajando, necesitan más apoyo del Estado venezolano, más funcionarios con herramientas, con martillos, con mandarrias, con equipos y herramientas para que puedan atender esta emergencia que ha afectado esta zona del país. Es importante señalar que en este recorrido que pude observar, muchas personas se ofrecieron voluntariamente a atender esta emergencia, pero no cuentan con las herramientas adecuadas para trabajar. Piden que lleven botiquín de primeros auxilios, agua, alimentos no perecederos, también algunos equipos para tumbar todas las estructuras metálicas que continúan. Recordemos que los edificios residenciales que cayeron por el colapso del terremoto son edificios de más de 15 pisos, son edificios altos que están justamente en la costa venezolana y necesitan apoyo de maquinaria pesada para poder remover todos estos escombros y encontrar de pronto algunas mascotas, adultos mayores, niños, adolescentes, mujeres y hombres que se encuentran dentro de estas residencias atrapadas. Ya pasadas más de 16 horas de que ocurrió el primer sismo acá en Venezuela, de 7.1 a partir de las 6 de la tarde de este día feriado. Luis, un día feriado donde muchos se encontraban en sus viviendas al momento del terremoto. Sí, Luis, tú ya describías que el último gran sismo había sido en 1967, por lo tanto ahí también uno se hace la pregunta, ¿qué pasa con la cultura sísmica? Si es que estaban preparados para saber a dónde ir, dónde resguardarse, si es que en los colegios o, no sé, los medios de comunicación se enseñan protocolos respecto a cómo actuar frente a este tipo de situaciones. Y realmente los venezolanos no estamos acostumbrados, como por ejemplo los chilenos tienen esa cultura, ya que ustedes han enfrentado esta situación más que nosotros. Nosotros es primera vez en 50 años que enfrentamos un terremoto. Muchas personas se les dio ataque de pánico, ansiedad, no sabían qué hacer. Realmente es importante saber cómo actuar en momentos así, porque vimos muchas personas, incluso que están en la calle. Hay personas que a esta hora no quieren ni regresar a su casa. Las vemos en las calles con carpas, durmiendo en colchonetas, porque tienen miedo de subir un piso 15 en su residencia donde los ascensores están apagados y donde incluso muchos de ellos temen por sus vidas y temen quedar atrapados en una réplica o en otro temblor que pueda ocurrir en las próximas horas si de pronto vuelve a ocurrir acá en Caracas. Claro. Sí. Bueno, sabemos que en Venezuela se ha decretado este estado de emergencia. Tenemos algunas declaraciones de la presidenta Delcy Rodríguez. Escuchémosla y seguimos conversando, Luis.
y estamos en este momento declarando el estado de emergencia tal como lo contempla nuestra Constitución. Quiero agradecer a los gobiernos del mundo que inmediatamente ocurrido estos sismos se comunicaron con Venezuela para ofrecer solidaridad y apoyo. Igualmente hemos sido contactados de organismos multilaterales financieros para prestar apoyo a nuestra patria. Luis, a propósito de las declaraciones que acabábamos de escuchar, quería preguntarte por la forma con la que el gobierno ha ido bajando la información, porque ayer en la tarde, cuando supimos de este sismo, la verdad es que pasaron varias horas antes de escuchar a Delcy Rodríguez, era muy poca la información oficial que se iba entregando, incluso al revisar la página web de la Funvisis, que es la Fundación de Venezuela de Investigación Sismológica, recién en la noche, ya muy tarde, habían notificado que se habían producido estos dos sismos. Así es, la información ha sido muy escasa. Venezuela enfrenta una situación fuerte debido a que muchos de los poderes son manejados por el régimen venezolano. Delcy Rodríguez informó horas más tarde, luego del terremoto. El terremoto fue a las 6 de la tarde y sus declaraciones fueron horas después. Igual Funvisis, ese mismo instituto sismológico que se encarga de informar los sismos o los movimientos telúricos en Venezuela, también se demoró varias horas en publicar su informe y nosotros los venezolanos nos enteramos por parte de los institutos estadounidenses y colombianos que nos informaron acerca de que acá ocurrió un terremoto de 7.1. A solo minutos tuvimos ese acceso a esa información, los medios de comunicación y también los periodistas que nos dedicamos a adquirir esta información. Sin embargo, la administración de Delcy Rodríguez, el régimen venezolano, no ha dado una información hasta esta hora, ya pasada la 1 de la tarde, de ver si realmente ha subido la cantidad de fallecidos, las personas que se encuentran heridas, de 164 muertos a 900 heridos. Suponemos de forma extraoficial que ha ido ascendiendo esa cifra porque siguen recogiendo personas sin signos vitales en La Guaira, en Altamira, en San Bernardino, en El Paraíso y en diferentes zonas de Caracas, tanto en el este como en el oeste de la capital venezolana, que se encuentran algunos con vida, afortunadamente, pero otros lamentablemente han perdido algunos seres queridos entre los escombros por este terremoto que ha afectado a los venezolanos después de 50 años. Se repite un terremoto de 7.1. Bueno, evidentemente hay parte de la diáspora venezolana amplia que vive en nuestro país, que ha llegado a Chile también, y por lo mismo las autoridades rápidamente salieron a hacer declaraciones. Vamos a escuchar declaraciones del presidente de la República, también del subsecretario del Interior respecto a estos terremotos. Desde anoche, junto con el canciller, ministro de Defensa, ministro del Interior, ya comenzamos a coordinar lo que puede ser la ayuda solidaria para el pueblo venezolano. El día de hoy, por la mañana, pude comunicarme telefónicamente con Delcy Rodríguez, la presidenta encargada, y también transmitirle nuestra solidaridad como nación chilena y decirle que tan pronto podamos vamos a acudir en ayuda y colaboración de su pueblo. En un principio con el envío de rescatistas, voluntarios chilenos que van a ir a colaborar en la remoción de escombros y en la búsqueda de personas, y a partir del día de mañana lo que podamos en temas de ayuda humanitaria que ellos soliciten. El presidente de la República, tal cual como él lo anunció, ha anunciado la coordinación y ayuda el envío de ayuda humanitaria al país venezolano, y esa es una coordinación que tanto el presidente como el ministro del Interior nos han pedido desde la subsecretaría poder coordinar con nuestro organismo de gestión de respuestas y desastres, que es el SENAPRED, en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Defensa. Efectivamente, durante la noche de ayer, la mañana de hoy, hemos tenido intensas reuniones para poder materializar el envío de esta ayuda humanitaria. Ya hay contactos para estos efectos con Venezuela y con las autoridades venezolanas que nos han manifestado su satisfacción por la ayuda que el gobierno está gestionando para enviar. Pasemos ahora a revisar parte de la zona donde se produjo el epicentro del sismo, ahí en el norte de Venezuela, en el estado de
La Guaira. Toda la zona que tenemos ahí marcada con rojo es donde se sintió el sismo, que incluso también en Colombia varios reportaban que habían alcanzado a percibir parte del momento en que se había producido el sismo, y que, como relatábamos, solo segundos después, 40 segundos también, en ese mismo sector se vivió el segundo sismo, magnitud 7.5, 7.2 el primer movimiento y luego 7.5 en este doble sismo. Que no sé si fue el mismo epicentro o no, pero sí hubo alarma de tsunami, ¿no? Inicialmente, claro, pero después eso rápidamente se había descartado. Habían dicho que desde Puerto Rico hasta Islas Vírgenes había que estar ahí vigilantes, pero luego rápidamente se aclaró que por las características de ese sismo no reunía las condiciones necesarias para declarar alerta de tsunami. Vamos a retomar el contacto con Luis Carlos Parada. Quería también aprovechar de preguntarte a propósito de la emergencia humanitaria, de la ayuda que ya han comprometido varios países. ¿Qué es lo que está pasando ahora en términos de los servicios básicos, del servicio de electricidad, agua potable, que pasa además dentro de los hospitales? ¿El personal médico da abasto ahora para poder atender una emergencia de esta envergadura? Es muy interesante tu pregunta. Venezuela enfrenta una crisis energética. Varios estados de Venezuela tienen racionamiento eléctrico de 8 a 12 y hasta 14 horas sin energía eléctrica. Ahora, sumando un terremoto de 7.1, ha complicado la conectividad y las telefonías. Acá en Venezuela hay 3 telefonías, Movistar, Digitel y Movinet. Durante el terremoto, desde las 6 de la tarde de ayer hasta el día de hoy, ha habido problemas de conexión para poder hacer llamadas, para poder conectarse a internet, y varias zonas de Caracas se encuentran sin energía eléctrica. Es importante también señalar que varios hospitales han recibido en sus emergencias una gran cantidad de personas heridas que han sido trasladadas desde Altamira, desde San Bernardino, desde El Paraíso y también desde La Guaira, donde fue los lugares más afectados por el terremoto, para poder ser atendidas a todos estos niños que aparecen allí en pantalla, y también algunos adultos mayores que fueron sacados de escombros, fueron trasladados hacia centros asistenciales tanto en Caracas como también en La Guaira. Ahora, el problema de la luz es un dolor de cabeza que ya hemos vivido en estos últimos años para todos los venezolanos, y que ahora se incrementa con este problema del terremoto, también el tema de la conectividad y las comunicaciones. Por ejemplo, hay muchas personas, y es importante aclararle a nuestra audiencia en Chile y a todos esos venezolanos que también están allá, y es que en La Guaira en este momento hay muchas personas desaparecidas. ¿Por qué están desaparecidas? Porque en La Guaira no hay señal telefónica, no hay internet. Entonces, no hay internet desde las 6 de la tarde de ayer hasta ahorita. Incluso estuvimos haciendo recorridos, yo estuve tratando de comunicarme con los productores de ustedes para poder hacer este contacto, porque no tenía señal. Incluso venía preocupado por si me agarraba la hora estando allá abajo y no poderme conectar con ustedes, porque ese es el día a día de muchos venezolanos: no tener acceso al internet porque no hay luz, o no tener agua en sus casas porque no les llega el agua, o incluso en este momento muchas residencias han tenido que cortar el gas doméstico para no tener una catástrofe por el terremoto. Precisamente para los que nos están viendo y no conocen mucho este sector, ¿qué nos podrías decir? ¿Cómo es la geografía del lugar? Lo que se sabe es que se han derrumbado aproximadamente 100 edificios y podrían ser más incluso. Es un sector donde vive mucha o poca gente. Vimos harto de adultos mayores también. ¿Es industrial o es más bien residencial? La zona de La Guaira, que era el lugar que hace minutos estuve visitando, es una zona residencial, es una zona que también es turística, porque muchas personas bajan de Caracas a La Guaira para poder disfrutar los fines de semana y días feriados, como por ejemplo el día de ayer, un día feriado o un día de playa. Sin embargo, ayer vimos una gran cantidad de personas que estaban en sus residencias por ser un día feriado y recibieron esta noticia del terremoto al momento cuando empezó a temblar. Fue uno de los lugares más afectados. Esas imágenes que ven en helicópteros todavía siguen sobrevolando helicópteros para poder ver la magnitud del daño, de cómo se ha visto afectada toda la costa venezolana. El aeropuerto internacional de Maiquetía, uno de los principales aeropuertos de nuestra ciudad, está cerrado. No hay vuelos nacionales, tampoco vuelos internacionales. Incluso principales aerolíneas internacionales suspendieron sus vuelos porque el aeropuerto no está operativo desde el día de ayer. Por otra parte, estas zonas son residenciales no solamente en el litoral central, sino también acá en Caracas. San Bernardino, Altamira, Chacao, La Castellana, Los Palos Grandes son sectores que están tanto en el este de Caracas como al oeste y son residenciales. Incluso es importante explicar que justamente en el año 67, cuando hubo un terremoto acá en Caracas, se vio muy afectado Altamira y Los Palos Grandes porque es una falla que tiene la capital venezolana
con estos movimientos telúricos y ayer fue una de las zonas más afectadas nuevamente 50 años después con este nuevo terremoto de 7.1 y de 7.5. Han ocurrido más de 30 réplicas y según las autoridades del régimen venezolano son más de 164 los fallecidos y más de 900 personas heridas y muchas están desaparecidas para el momento, muchachos. Claro, y una cifra que no está lamentablemente actualizada, todavía queda para aquello. Luis Carlos, te queremos dar las gracias por contactarte a pesar de las dificultades con nosotros y contarnos un poquito qué es lo que está ocurriendo allá. Que te vaya muy bien. Gracias, Luis Carlos. Gracias a ustedes por la oportunidad, un fuerte abrazo y saludos a todos los que los sintonizan a través de Chilevisión.